Bienvenidos a una exploración profunda y emotiva sobre la gracia del Evangelio en la vida de Job. A través de este viaje, desentrañaremos las pruebas y sufrimientos de Job, y veremos cómo, en medio de su dolor, Dios revela su gracia y misericordia de maneras asombrosas. Desde la fidelidad inquebrantable de Job hasta la intervención divina al final de su historia, descubriremos revelaciones impactantes y únicas que cambiarán tu perspectiva sobre la gracia y la soberanía de Dios. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones bíblicas, contextos históricos y culturales, y enseñanzas teológicas que te mantendrán al borde de tu asiento. Acompáñanos mientras nos adentramos en las profundidades de esta extraordinaria historia de fe, sufrimiento y redención. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Desde el principio, el libro de Job nos presenta a este hombre como una figura de gran piedad y devoción. La Biblia lo describe con las siguientes palabras: había en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Este versículo encapsula la esencia de Job, su carácter intachable y su profundo temor a Dios. Job no solo era un hombre justo, sino también extremadamente próspero. Poseía grandes extensiones de tierra, una vasta cantidad de ganado y numerosos sirvientes. Su prosperidad era tal que era considerado el más grande de todos los hombres del Oriente. Job 1:3. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y era conocido por su generosidad y hospitalidad. Cada hijo tenía su propia casa, y regularmente se reunían para celebrar banquetes. Job, como un padre devoto, se aseguraba de que sus hijos estuvieran espiritualmente protegidos, ofreciendo sacrificios a Dios por cada uno de ellos y diciendo: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Sin embargo, la historia de Job no trata solo de su prosperidad y piedad. Es una narrativa profundamente emotiva y reflexiva que explora la naturaleza del sufrimiento humano y la gracia de Dios. La trama de su vida da un giro dramático cuando se nos introduce a una escena celestial donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos viene también Satanás. Job 1:6. En este encuentro celestial, Dios inicia un diálogo con Satanás, preguntándole de dónde viene. Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Dios, en su omnisciencia, plantea una pregunta que pone en marcha los eventos subsiguientes: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Satanás, el acusador, cuestiona la sinceridad de la fe de Job. Insinúa que Job solo es fiel porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Satanás responde: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job 1:9-10. En otras palabras, Satanás sugiere que la devoción de Job está motivada por las bendiciones materiales y la protección divina que ha recibido. Para probar la autenticidad de la fe de Job, Satanás desafía a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:11. En respuesta, Dios permite que Satanás toque todo lo que posee Job, pero con una restricción clara: no puede poner su mano sobre Job mismo. Job 1:12. Así comienza la primera gran prueba de Job. En un solo día, la vida de Job se desmorona. Los mensajeros llegan uno tras otro con noticias devastadoras. Primero, los sabeos atacan y roban los bueyes y las asnas, matando a los sirvientes que los cuidaban. Luego, fuego de Dios cae del cielo y consume las ovejas y los sirvientes. Posteriormente, los caldeos forman 3 escuadrones, atacan a los camellos y matan a más sirvientes. Finalmente, llega la noticia más desgarradora: mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando en la casa del hermano mayor, un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y ésta cayó, matando a todos los jóvenes. Job 1:13-19. La respuesta de Job a esta serie de tragedias es un testimonio de su fe y resignación ante la voluntad de Dios. Rasga su manto, se afeita la cabeza, cae al suelo y adora, diciendo:
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job 1, 20-21. A pesar de su inmenso dolor, Job no peca ni acusa a Dios de maldad. Satanás, sin embargo, no está satisfecho con el resultado de esta prueba. Se presenta nuevamente ante Dios y argumenta que Job solo ha permanecido fiel porque no ha sido tocado en su propio cuerpo. Satanás dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2, 4-5. Dios, en su soberanía, permite a Satanás afligir a Job con una terrible enfermedad, pero le prohíbe quitarle la vida. Job 2:6. Job es golpeado con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. En su angustia, Job se sienta en medio de cenizas y se rasca con un tiesto. Job 2, 7-8. Su esposa, viendo su sufrimiento, le insta a maldecir a Dios y morir, pero Job responde con sabiduría y paciencia, hemos de recibir de Dios el bien, y el mal no recibiremos. Job 2:10. La escena inicial de la vida de Job nos presenta una figura cuya fe y devoción son puestas a prueba de manera extrema. A través de estas pruebas, se revela la verdadera naturaleza de la fe de Job y su comprensión de la soberanía de Dios. Job no entiende el motivo detrás de su sufrimiento, pero se aferra a su fe y se somete a la voluntad divina. La historia de Job no solo trata de sus pruebas y sufrimientos, sino también de la gracia y la redención que se encuentran en medio de estas pruebas. Aunque Job no comprende completamente la razón de su sufrimiento, su fidelidad y humildad ante Dios son testimonios poderosos de la gracia que sostiene a los fieles en medio de las adversidades. Job nos muestra que la verdadera fe no está basada en las bendiciones materiales, sino en una relación profunda y sincera con Dios. En conclusión, la primera parte de la vida de Job nos enseña que el sufrimiento y la pérdida pueden ser utilizados por Dios para probar y fortalecer nuestra fe. La gracia de Dios se manifiesta en la capacidad de Job para soportar estas pruebas sin perder su integridad ni su devoción. A medida que avanzamos en la historia de Job, veremos cómo estas pruebas sirven para revelar aún más la profundidad de la gracia y la sabiduría de Dios. La vida de Job, una vez plena y próspera, se convierte rápidamente en una serie de pruebas devastadoras que desafían su fe y resistencia. Desde el principio, Satanás duda de la sinceridad de la devoción de Job y sugiere que si Dios le quitara todas sus bendiciones, Job severamente maldeciría a Dios. Dios, en su sabiduría, permite a Satanás poner a prueba a Job, pero con límites específicos. Satanás puede tocar todo lo que Job posee, pero no puede poner su mano sobre él. En un solo día, Job enfrenta una sucesión de tragedias que destrozan su vida. Un mensajero llega para informarle que los sabeos han atacado y se han llevado sus bueyes y asnas, matando a los sirvientes con la espada. Mientras este mensajero aún habla, llega otro para anunciar que fuego de Dios ha caído del cielo y ha consumido las ovejas y a los sirvientes. Un tercer mensajero informa a Job que los caldeos han arrebatado los camellos, matando a más sirvientes. Finalmente, un cuarto mensajero trae la noticia más dolorosa: sus hijos e hijas, mientras comían y bebían vino en la casa de su hermano mayor, han muerto cuando un gran viento vino del desierto y derribó la casa, matándolos a todos. Ante estas pérdidas inconmensurables, Job demuestra una fe y una integridad excepcionales. En lugar de maldecir a Dios, Job se levanta, rasga su manto y se afeita la cabeza en señal de duelo. Luego, se postra en tierra y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La reacción de Job es un testimonio de su profunda fe y su reconocimiento de la soberanía de Dios. A pesar de su dolor, Job se niega a pecar o a culpar a Dios por su sufrimiento. Satanás, insatisfecho con la primera prueba, se presenta nuevamente ante Dios. Esta vez, argumenta que Job solo ha mantenido su integridad porque su propia vida y salud no han sido tocadas. Satanás afirma que si se le permite tocar la carne y los huesos de Job, éste severamente maldecirá a Dios en su cara. Dios, en su soberanía y sabiduría, permite a Satanás afligir a Job con una enfermedad terrible, pero le prohíbe quitarle la vida. Satanás golpea a Job con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza.
Job, en su miseria, se sienta entre cenizas y se raspa con un tiesto para aliviar su dolor. La gravedad de su aflicción es tal que su esposa, angustiada por el sufrimiento de Job, le insta a maldecir a Dios y morir. Ella dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job responde con sabiduría y paciencia, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En medio de su sufrimiento, 3 amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat, se enteran de su situación y vienen a consolarlo. Al ver la magnitud de su dolor, ellos lloran, rasgan sus mantos y se echan polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Luego, se sientan con Job en tierra durante 7 días y 7 noches, sin decirle una palabra, porque ven que su dolor es muy grande. Después de los 7 días de silencio, Job rompe su silencio y maldice el día de su nacimiento, expresando su deseo de no haber nacido nunca. Job se lamenta de su sufrimiento y desea la muerte, preguntando por qué Dios permite que un hombre justo sufra tanto. Este lamento marca el inicio de una serie de diálogos entre Job y sus amigos, cada uno presentando su punto de vista sobre el sufrimiento y la justicia divina. Elifaz es el primero en hablar. Él sostiene que el sufrimiento es resultado directo del pecado y sugiere que Job debe haber cometido algún pecado para merecer tal aflicción. Elifaz afirma que Dios castiga a los malvados y recompensa a los justos, y que Job debería buscar a Dios y arrepentirse para ser restaurado. Elifaz dice, recapacita ahora, ¿quién que siendo inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Bildad sigue a Elifaz y refuerza la idea de que Dios es justo y que Job debe haber pecado para sufrir tanto. Bildad sugiere que los hijos de Job murieron por sus propios pecados y que si Job es verdaderamente recto, Dios restaurará su prosperidad. Él dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Zofar, el más severo de los 3 amigos, afirma que Job merece aún más sufrimiento del que ha recibido y lo insta a arrepentirse. Zofar sostiene que la sabiduría de Dios es insondable y que Job debería someterse a la disciplina divina. Él dice, pero si Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Job responde a cada uno de sus amigos defendiendo su integridad y cuestionando sus argumentos. Él insiste en que no ha cometido pecado que merezca tal sufrimiento y expresa su deseo de presentar su caso directamente ante Dios. Job describe el dolor y la desesperación de su situación, pero también mantiene su fe en la justicia y soberanía de Dios. En un momento de profunda reflexión, Job declara, porque yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estas palabras de Job son una poderosa afirmación de su fe y esperanza en la redención divina, a pesar de su sufrimiento. En medio de los discursos de Job y sus amigos, aparece un cuarto personaje, Eliú, que ha estado escuchando en silencio. Eliú es más joven que los otros 3 amigos, pero su discurso aporta una nueva perspectiva. Eliú sugiere que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina y un medio para acercar a la persona a Dios. Él critica a los amigos de Job por no haber ofrecido una explicación adecuada y a Job por justificar su propia justicia en lugar de la de Dios. Eliú destaca la grandeza y justicia de Dios y enfatiza la importancia de confiar en su sabiduría. Él dice, he aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé, que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué tomas pleito contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Eliú argumenta que Dios puede usar el sufrimiento para llamar la atención de una persona y enseñarle lecciones importantes. Él sugiere que el dolor y la aflicción pueden ser un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para acercarse más a Dios.
A lo largo de estas pruebas y sufrimientos, Job lucha con preguntas profundas sobre la justicia de Dios y el propósito de su dolor. Sin embargo, a pesar de su desesperación, Job nunca pierde completamente su fe. Sus palabras reflejan una lucha interna intensa, pero también una esperanza persistente en la bondad y redención de Dios. La vida de Job en este punto es una mezcla de dolor profundo, incomprensión y una búsqueda desesperada de respuestas. La llegada de Eliú y sus palabras ofrecen un nuevo ángulo para considerar el sufrimiento, sugiriendo que las pruebas de Job pueden tener un propósito redentor y transformador. Este discurso prepara el escenario para la intervención directa de Dios, que será el clímax de la historia y la revelación más profunda de la gracia en la vida de Job. En el apogeo de su sufrimiento, Job se encuentra rodeado de amigos que, aunque bien intencionados, ofrecen consuelo a través de discursos que revelan sus propias limitaciones para comprender la complejidad del sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Los diálogos entre Job y sus amigos profundizan en temas de justicia, retribución y la naturaleza de Dios, ofreciendo un rico terreno para explorar la gracia y la sabiduría divina. Cuando Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat llegan, su primera reacción es de genuina compasión. Al ver el estado deplorable de Job, lloran, rasgan sus mantos y se echan polvo sobre sus cabezas. Se sientan con él durante 7 días y 7 noches en silencio, reconociendo que su dolor es demasiado grande para ser expresado con palabras. Este gesto inicial de solidaridad es una muestra de verdadera amistad y empatía. Sin embargo, el silencio se rompe cuando Job, abrumado por su sufrimiento, maldice el día de su nacimiento y lamenta su existencia. Expresa un profundo deseo de no haber nacido nunca, cuestionando por qué la luz le fue dada a un hombre en miseria y la vida a los amargados de alma. Este lamento no es una maldición hacia Dios, sino una desesperación profunda que busca comprensión en medio del dolor. Elifaz, el primero en hablar, intenta consolar a Job utilizando su comprensión de la justicia divina. Según Elifaz, el sufrimiento es el resultado directo del pecado y, por tanto, Job debe haber hecho algo malo para merecer tal aflicción. Sostiene que Dios castiga a los malvados y recompensa a los justos. Elifaz dice, recapacita ahora, ¿quién que siendo inocente se ha perdido? ¿Y, en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz también relata una visión nocturna en la que un espíritu le habla, sugiriendo que ningún ser humano es puro ante Dios. Esta visión refuerza su creencia de que el sufrimiento de Job es un castigo por el pecado. Elifaz insta a Job a buscar a Dios y arrepentirse, con la promesa de restauración si lo hace. Bildad, siguiendo a Elifaz, refuerza la idea de la justicia retributiva de Dios. Sostiene que Dios es justo y que Job debe haber pecado para sufrir tanto. Según Bildad, los hijos de Job murieron por sus propios pecados y Job solo puede esperar restauración si se arrepiente y busca a Dios diligentemente, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Bildad utiliza ejemplos de la naturaleza para ilustrar cómo Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. Argumenta que el sufrimiento de Job es una manifestación de la justicia divina y que solo el arrepentimiento puede traer restauración. Zofar, el más severo de los 3 amigos, no solo sostiene que Job merece su sufrimiento, sino que incluso sugiere que merece más. Zofar sostiene que la sabiduría de Dios es insondable y que Job debería aceptar su disciplina divina sin cuestionar. Él dice, pero si Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Zofar insta a Job a arrepentirse y someterse a Dios, asegurándole que la restauración y la bendición seguirán si lo hace. Presenta una visión estricta de la justicia de Dios, donde no hay lugar para la misericordia sin arrepentimiento previo. A lo largo de estos discursos, Job defiende su integridad y cuestiona las suposiciones de sus amigos. Él insiste en que no ha cometido ningún pecado que justifique su sufrimiento extremo. Job expresa su desesperación, pero también muestra una fe persistente en la justicia de Dios. En su respuesta a sus amigos, Job clama por una audiencia directa con Dios para presentar su caso. Dice, ¿quién me diese el saber dónde hallar a Dios?
Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job describe el dolor y la angustia de su situación, pero también hace declaraciones profundas sobre su fe en la redención y la justicia divina. En uno de los momentos más emotivos de su discurso, Job declara: porque yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estas palabras son una afirmación poderosa de la fe y la esperanza de Job en medio de su sufrimiento. A pesar de su dolor, Job mantiene su confianza en que su Redentor, Dios mismo, intervendrá y traerá justicia y redención. En medio de los discursos de Job y sus amigos, aparece un cuarto personaje, Eliú, que ha estado escuchando en silencio. Eliú es más joven que los otros tres amigos, pero su discurso aporta una nueva perspectiva. Eliú sugiere que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina y un medio para acercar a la persona a Dios. Él critica a los amigos de Job por no haber ofrecido una explicación adecuada y a Job por justificar su propia justicia en lugar de la de Dios. Eliú destaca la grandeza y justicia de Dios y enfatiza la importancia de confiar en su sabiduría. Él dice: he aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé, que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué tomas pleito contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Eliú argumenta que Dios puede usar el sufrimiento para llamar la atención de una persona y enseñarle lecciones importantes. Él sugiere que el dolor y la aflicción pueden ser un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para acercarse más a Dios. Eliú dice: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra. Y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. Eliú ofrece una visión de Dios como un maestro paciente que utiliza el sufrimiento para disciplinar y guiar a sus hijos hacia una comprensión más profunda de su carácter y su voluntad. A través de este discurso, Eliú prepara el escenario para la intervención directa de Dios, que será el clímax de la historia y la revelación más profunda de la gracia en la vida de Job. La intervención de Eliú marca un punto de inflexión en la narrativa de Job. Sus palabras ofrecen una perspectiva fresca que difiere de las de los otros tres amigos, sugiriendo que el sufrimiento de Job podría tener un propósito redentor y transformador. Eliú desafía a Job a considerar la grandeza y justicia de Dios y a confiar en su sabiduría, incluso en medio del dolor más profundo. Este discurso prepara el corazón de Job para la intervención directa de Dios, quien finalmente responderá a las preguntas y quejas de Job desde un torbellino. A través de su respuesta, Dios revelará no solo su poder y sabiduría, sino también la profundidad de su gracia y amor por Job. La intervención de Dios será una revelación asombrosa que transformará la comprensión de Job sobre la naturaleza de Dios y su propio sufrimiento. Mientras Job y sus amigos esperan ansiosos la respuesta de Dios, la historia alcanza un punto culminante que promete respuestas y una mayor comprensión del misterio del sufrimiento y la justicia divina. La gracia de Dios se desplegará de una manera que Job no había anticipado, revelando que incluso en medio de las pruebas más severas, Dios está presente y obrando para el bien de sus hijos. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que, aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios es justo, sabio y lleno de gracia. Su intervención en la vida de Job nos muestra que, al final, su gracia y redención prevalecen sobre el dolor y la aflicción. La narrativa de Job llega a un punto culminante con la intervención directa de Dios, quien se dirige a Job desde un torbellino. Después de los discursos de sus amigos y de Eliú, Job ha quedado emocionalmente agotado y espiritualmente confundido. Busca respuestas desesperadamente, pero lo que recibe es una revelación mucho más profunda y transformadora que cualquier explicación simple podría proporcionar. En lugar de explicar el porqué del sufrimiento de Job, Dios opta por revelar su majestad y poder a través de una serie de preguntas retóricas que destacan la inmensidad de su creación y la pequeñez del hombre en comparación con la sabiduría y el poder divinos. Dios pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job 38, 4-6. Estas preguntas son el comienzo de un largo discurso en el que Dios describe la creación del mundo y su control soberano sobre todos los aspectos de la naturaleza. Desde la formación de las estrellas hasta el nacimiento de las criaturas más pequeñas, Dios demuestra que su conocimiento y poder son infinitos. Este discurso no solo humilla a Job, sino que también le da una comprensión más profunda de la grandeza de Dios. Dios continúa su discurso mencionando las maravillas del mundo natural, como el amanecer, las profundidades del océano, las constelaciones del cielo y las fuerzas del clima. También habla de criaturas majestuosas y poderosas, como el Leviatán y el Behemoth, que representan su poder y autoridad sobre todas las cosas. A través de estas descripciones, Dios muestra a Job que su conocimiento y poder son incomprensibles para los seres humanos. Estas revelaciones no responden directamente a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, pero le muestran que Dios es digno de confianza, incluso en medio de circunstancias incomprensibles. Job, al escuchar las palabras de Dios, se humilla profundamente y reconoce la grandeza y la soberanía de Dios. En un acto de arrepentimiento y sumisión, Job dice: «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 2-6. La respuesta de Job es una declaración de su arrepentimiento y su reconocimiento de la soberanía y gracia de Dios. A pesar de no recibir una explicación directa, Job entiende que Dios es justo y sabio, y que su sufrimiento tiene un propósito más allá de su comprensión. Este momento marca una transformación en la fe de Job, quien ahora ve a Dios con una claridad y una profundidad que antes no había conocido. Dios, después de hablar con Job, se dirige a los amigos de Job y los reprende por no haber hablado correctamente de él. Dios les ordena ofrecer sacrificios y pedir a Job que ore por ellos para que sean perdonados. Dios dice a Elifaz: «Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job». Job 42, 7-8. La intercesión de Job por sus amigos es una manifestación de su fe y obediencia renovadas. Job ora por sus amigos, y Dios acepta su oración, perdonando a los amigos de Job y restaurando a Job a una posición de bendición. Este acto de intercesión muestra la gracia de Dios en acción, ya que Job, a pesar de su sufrimiento, actúa como mediador y muestra compasión por aquellos que le habían juzgado duramente. Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job recibe nuevas bendiciones, incluidos hijos e hijas, y vive una vida larga y plena. La Biblia dice: «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos». Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, 12-17. La restauración de Job es un testimonio de la gracia de Dios y de su fidelidad a aquellos que confían en él. A través de sus pruebas y sufrimientos, Job llegó a una comprensión más profunda de quién es Dios y de su propio lugar en la creación. La gracia de Dios se manifestó no solo en la restauración material de Job, sino también en la revelación de su carácter y en la transformación espiritual de Job.
La intervención de Dios en la vida de Job muestra que, aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios es justo, sabio y lleno de gracia. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que Dios está presente y obrando en nuestras vidas, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. La revelación de Dios a Job no solo responde a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, sino que también le da una visión más amplia de la grandeza y la majestad de Dios. Esta experiencia transforma la fe de Job, llevándolo a un lugar de humildad y adoración sincera. La respuesta de Dios a Job demuestra que su sabiduría y su poder están más allá de nuestra comprensión, pero también que su gracia y su amor son suficientes para sostenernos en medio de cualquier prueba. En última instancia, la historia de Job nos enseña que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. La intervención de Dios revela que, aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles e incomprensibles, su amor y su sabiduría son infinitos. Dios utiliza incluso nuestras pruebas más dolorosas para llevarnos a una comprensión más profunda de su carácter y para fortalecer nuestra fe en su bondad y justicia. La vida de Job, desde su prosperidad inicial hasta su sufrimiento y posterior restauración, es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para redimir cualquier situación. A través de su experiencia, Job llegó a conocer a Dios de una manera más íntima y profunda, y su historia sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas. Después de la intervención de Dios, la historia de Job toma un giro significativo hacia la restauración y la bendición, resaltando la gracia y la fidelidad de Dios. La narrativa se mueve desde el profundo sufrimiento y las intensas pruebas de Job hasta una restauración y bendición completas, que no solo redimen su vida sino que también manifiestan la justicia y el amor de Dios de manera poderosa. Tras escuchar a Dios, Job se humilla y se arrepiente en polvo y ceniza, reconociendo la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Esta transformación en la actitud de Job refleja una comprensión más profunda de quién es Dios y del propósito de su sufrimiento. Dios, en su infinita gracia, no solo acepta el arrepentimiento de Job, sino que también lo bendice abundantemente. Dios se dirige a los amigos de Job, quienes habían hablado incorrectamente sobre él. Dios les dice a Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat que no han hablado lo correcto acerca de él como lo ha hecho Job. Les ordena llevar 7 becerros y 7 carneros y ofrecer un holocausto por ellos mismos y pedirle a Job que ore por ellos. Dios dice: Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Job 42, 7-8. La intercesión de Job por sus amigos es un acto significativo que muestra su humildad y obediencia renovada a Dios. A pesar de que sus amigos lo habían juzgado y acusado incorrectamente, Job ora por ellos, y Dios acepta su oración. Esta intercesión no solo lleva al perdón de sus amigos, sino que también marca el inicio de la restauración de Job. Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes de sus pruebas. La Biblia describe esta bendición de manera detallada. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, 12-17. La restauración de Job no es solo material, también es emocional y espiritual. Job recibe nuevamente una familia, con 7 hijos y 3 hijas, y vive para ver a sus descendientes hasta la 4ª generación. Esta bendición multigeneracional es un testimonio de la gracia de Dios y de su fidelidad a aquellos que confían en Él. Además, la mención específica de las hijas de Job y su herencia destaca un cambio significativo en la cultura de la época, donde las mujeres generalmente no heredaban propiedades.
Esto resalta aún más la bendición y la gracia que Dios derramó sobre la vida de Job. La historia de Job, desde su prosperidad inicial, pasando por su intenso sufrimiento, hasta su completa restauración, es un reflejo de la gracia y la justicia de Dios. A través de sus pruebas, Job llegó a una comprensión más profunda de la grandeza y la sabiduría de Dios. La intervención de Dios no solo respondió a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, sino que también le dio una visión más amplia de la soberanía divina. La restauración de Job también es una manifestación de la justicia de Dios. A pesar de que Job nunca recibió una explicación directa de su sufrimiento, su fe y su integridad fueron recompensadas. Dios mostró a Job que, aunque el camino puede ser oscuro y difícil, su amor y su gracia son suficientes para sostener y restaurar. La narrativa de Job nos enseña varias lecciones importantes sobre la gracia y la fidelidad de Dios. Primero, nos muestra que Dios está siempre presente, incluso en medio de nuestro sufrimiento más profundo. Su sabiduría y su poder son incomprensibles para nosotros, pero podemos confiar en que Él tiene un propósito para todo lo que enfrentamos. Segundo, la historia de Job nos enseña que la fe y la integridad son recompensadas. A pesar de sus dudas y su desesperación, Job nunca perdió completamente su fe en Dios. Su confianza en que su Redentor vive y que al final se levantaría sobre el polvo fue recompensada con una restauración completa. Tercero, la intercesión de Job por sus amigos nos muestra el poder del perdón y la oración. A pesar de que sus amigos lo habían acusado injustamente, Job oró por ellos, y Dios aceptó su oración. Este acto de intercesión no solo llevó al perdón de sus amigos, sino que también marcó el inicio de la restauración de Job. Nos recuerda que debemos perdonar y orar por aquellos que nos han hecho daño, confiando en que Dios obrará a través de nuestras oraciones. Finalmente, la restauración de Job nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Incluso después de un sufrimiento intenso y una pérdida significativa, Dios puede restaurar y bendecir más allá de lo que podemos imaginar. La vida de Job, después de su restauración, fue aún más bendecida que antes, y esta bendición multigeneracional es un testimonio del poder redentor de Dios. En conclusión, la historia de Job es un poderoso recordatorio de la gracia y la fidelidad de Dios. Desde su prosperidad inicial, pasando por su intenso sufrimiento, hasta su completa restauración, Job experimentó la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. A través de sus pruebas, Job llegó a una comprensión más profunda de la grandeza y la sabiduría de Dios. La intervención de Dios no solo respondió a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, sino que también le dio una visión más amplia de la soberanía divina.